Barcelona, estamos en el barrio de Sants y ahora vamos a rodear toda esta área del barrio de Sants que va desde la Rambla de Brasil, la calle Madrid y la calle Berlín. Si miramos estos planos, para el que le guste ver planos antiguos, puede entrar en IGN, comparador de mapas, y pinchando aquí podrá descubrir desde este maravilloso plano, que es plano 1.50.000 primera edición, el primer plano que hay de toda la península, que se empieza a hacer hacia el año 1900, lleva normalmente a la fecha 1926, pero como veis muestra una Barcelona donde aún no está desarrollado ni el ensanche, ni tampoco, como veis, el barrio de Sants, y donde aún en otros territorios se ven los cultivos. Aquí tenemos campos de cereal, huertos y en otros sitios regadíos donde está ahora la iglesia de Santa Tecla. Y aquí vemos cómo sí que está ya hecho el enlace, la entrada del ferrocarril, por supuesto, y cómo vemos cómo aquí, en la zona que vamos a tratar, que es toda esta zona de aquí, desde la Rambla de Brasil, que venía por aquí aproximadamente, hasta la calle de Avenida de Madrid y luego Avenida Berlín, que viene por aquí. Como veis, aquí hay un gran vacío, pero aquí sí que hay ya una serie de manzanas que un poco consolidan toda esta zona del barrio de Sants. Aquí tenemos la comparativa con el plano actual y vemos que aún no está hecha la Rambla de Brasil, está sin hacer. También vemos que está el ferrocarril, por supuesto, sin cubrir. Y como veis, tampoco está hecha la continuidad de la Avenida de Madrid, que aquí, como veis, había grandes parcelas con huertos, con cultivos que estaban sin desarrollar. Aquí vemos las curvas de nivel mostrando aquí un arroyo muy importante que va a ser luego la avenida Tarradellas y que realmente da la impresión que este arroyo quizá fue la frontera de Sants en origen, cuando Sants era un pueblecito separado de Barcelona. Al igual que vimos que este arroyo, también que viene por aquí, ha marcado varias calles, como el arroyo de Tena, que vimos en la zona de Sants. Si pasamos de plano, este plano se llama Minutas y como veis ya está más desarrollado. Fijaros cómo aquí ya todo esto se ha consolidado, se está ocupando, pero aún queda aquí este estadio, en esta zona muy libre, justo donde va a estar este encuentro con Avenida Madrid y la Rambla de Brasil. Vemos también aquí cómo se ha generado ya, esta es la que va a ser calle de Berlín, se ha generado ya la pequeña plaza del centro de este barrio de Sants, pero está la avenida aún sin continuar. Como veis, aún no continuaba Avenida de Madrid. Sí que está todo esto ya muy consolidado, aquí hay grandes vacíos en torno a Sants. Esta es la futura Avenida Tarradellas, que como veis aquí había grandes aún espacios sin construir. Pero veis, Hospitalet ya está muy consolidado, bueno, perdonad, esto es aún Sants, y como veis ya toda esta zona ya está muy consolidada. Como veis aquí se ha cubierto ya el tren en la zona esta con el cruce con la antigua Nacional 2. Y este es un plano 25.000 que bueno, no nos aporta mucho porque sí que un poco nos define la diferencia entre esta zona más densa de Sants, zona más antigua, y esta otra zona nueva que como veis ya son manzanas más grandes, bloques exentos. La Avenida Madrid marca en cierta manera una frontera entre los viejos pueblos de Sants, de Hospitalet, y lo que son ensanches más modernos con manzanas más grandes, parcelas más grandes de viviendas. Bien, aquí tenemos esta preciosa foto donde os muestro el recorrido que vamos a hacer, que es la Rambla de Brasil, a partir de aquí del cruce con la Nacional 2, hasta llegar a Avenida de Madrid, la habíamos visto en las ediciones anteriores, seguiríamos Avenida de Madrid, llegamos a la Plaza del Centro y vamos a seguir hasta Avenida Berlín, hasta Avenida Tarradellas. Es decir, vamos a rodear toda esta parte límite de Sants, porque aquí acaba el distrito de Sants. Empezamos pues con este tramo. Fijaros que es un tramo con muchas alteraciones. Hay edificios que se echan hacia atrás, ampliando la futura anchura de la avenida, otros aparecen en otra alineación. Ya veréis que hay una gran confusión en esta alineación de la Rambla de Brasil. Muy bien, empezamos. ¿Recordáis que aquí habíamos visto cómo la nueva ordenanza marcaba un baja más 4? Nos parecía quizá un poco escaso, dada la entidad que tiene la Nacional 2, con impresionantes ya edificios
modernistas y de la Renacença, pero bueno, es una intención buena porque trata de que entre el sol a las manzanas interiores. Fijaros la antigua ordenanza, que era sin duda excesiva. Fijaros que tiene prácticamente casi 4 plantas más y que por fortuna pues ha sido reducida. Quizá lo que nos duele es que no se está planteando en plantas bajas esa característica que tenían estos edificios de los 60 de planta baja y entrepiso de oficinas que daban carácter de gran avenida. Pero bueno, aquí vemos el inicio de la avenida de la Rambla de Brasil, con esta actuación que a nosotros nos ha parecido siempre un poco extraña. Es decir, es la cubrición del tráfico, pero la creación de un piso intermedio que hace que el paseo quede elevado, a la vez impide que estas aceras sean unas aceras amplias, donde el comercio pueda desarrollarse. En fin, tenemos además las entradas a la vía subterránea. Creemos que esta avenida hubiera sido casi mejor que no se hubiera soterrado el tráfico, que hubiese sido domesticado y que hubiese tenido grandes aceras, una especie de paseo de gracia, con muchísima capacidad de tráfico, más que haber creado este bulevar aislado de las viviendas. Pero en fin, aquí vemos cómo todo este elemento lo que hace al final es estrechar las aceras, una pena porque es una gran avenida que podía haber tenido muchísima actividad comercial, de cafeterías en estas aceras. Y como veis también la arquitectura, como era una rambla de gran tráfico, no era una rambla valorada, pues la arquitectura toma distintas alineaciones, con buena intención, claro, porque trata de que la vivienda tenga orientación sur, pero al final produce unas rupturas que hacen daño a la avenida. Ahí vemos otras rupturas de escala, de alineaciones, en fin. Después tenemos la iluminación, que es bonita, pero quizá excesiva. Se ha convertido en la gran protagonista de esta avenida, cuando el protagonismo tiene que ser de los edificios, de la vida, en fin. Bueno, aquí vemos otro edificio interesante, fijaros este zócalo de travertino español, una piedra preciosa, y luego pues estos gestos de las terrazas que tratan de dar vida al frente de la avenida. Son casas que tienen interés. Al lado tenemos la nueva ordenanza, que como veis es quizá excesivamente baja, baja más 4, quizá es poco para esta avenida. Y luego como veis esta confusión porque este edificio avanzó mucho en su alineación, en fin, tenemos espacios que no acaban de resolverse en esta avenida. A eso se añaden los túneles de entrada a la Rambla, al tráfico subterráneo. En fin, ya veis que no creemos que no ha tenido suerte esta avenida. Sí, por supuesto, en el paseo, tiene un maravilloso paseo, pero todo este territorio pues está, como veis, entre el desnivel, el tráfico, las aceras pequeñas, las salidas de los túneles, en fin. Fijaros que aquí tenemos ya un poquito más de anchura, ahí aparece un edificio muy bonito y luego una nueva alineación y luego una nueva alineación. ¿Veis? Esto marca un poco esa dinámica del interior de esta zona de Sants con escalas muy pequeñas y muy bonitas. Como veis, esta responde a esa escala, baja más 2, por eso se ha tratado la nueva ordenanza de recuperar esa escala. Y aquí tenemos pues estos problemas que dan estas ordenanzas de los 50 o los 60 que admitieron excesivas alturas, que imaginaron que la avenida se iba a ensanchar, cosa que no se ha producido, y luego nuevas ordenanzas que han permitido, como veis, una nueva alineación. Bueno, tenéis una casa preciosa y aquí pues los problemas que vemos de alineaciones de distintas ordenanzas. Y que tiene, bueno, todo tiene solución, pero es una solución costosa, ¿no? Y aquí vemos ya este paquebote muy poderoso que aparece ya en la avenida, con estas otras calles internas. Volvemos a ver el bulevar. Aquí vemos, bueno, una intención de mejorar el zócalo, pero aparece el ladrillo en entrepiso. Eso siempre empobrece un poco la sensación, esta sensación que es buena, de baja y entrepiso, formando una escala urbana más poderosa. Pero aquí vemos este muro, este desnivel, que es una pena porque aísla el paseo de la vida de la calle. Bueno, aquí vemos un portal, todo este zócalo muy bonito de mármoles, y no se extraña, es normalmente los arquitectos hacen que este entrepiso tenga un material diferente al bloque para que el bloque en cierta manera flote sobre un zócalo poderoso, pero aquí no se ha hecho así. Y tenemos un edificio muy curioso, es muy generoso porque ha creado este gran porche, entonces es de agradecer porque es un edificio como muy diáfano
y en cierta manera da un poco una nota más de transparencia a la avenida. Ya veis que es un edificio interesante, con sus grandes terrazas, sus celosías. Es un edificio que quizá también por su tono alegre, pues da vida a la avenida. Y también este porche que alegra mucho. Como veis, fijaros las farolas, cómo se convierten en unos elementos escultóricos excesivos, cobran demasiado protagonismo, aunque sean muy bonitas, pues al final, como veis, la avenida queda dominada excesivamente por los elementos de iluminación. Bueno, aquí tenéis la entrada. Esto es típico de los promotores, estos portales que les encantan y que no tienen nada que ver con la arquitectura del edificio. Seguimos avanzando. Allí vemos enfrente lo que vimos en las lecciones anteriores, todo ese gran frente de la Rambla de Brasil. Aquí vemos otro edificio se ha echado hacia atrás con otra nueva alineación y las calles este-oeste que aparecen. Aquí se ha creado también un rincón con un edificio anterior, quizá el más antiguo de los que estamos viendo hasta ahora, de pisos. Bueno, ya veis el rincón que se produce aquí. Y aquí tenemos un edificio que podría ser de los años 30-40, probablemente ya de los 40, que es ya una idea de rascacielos, ¿no? Y como veis, se ha adaptado, como ha podido, ha ido adaptándose a esa alineación. Pero veis, aquí, bueno, se genera al final un espacio, queda un poco hundido respecto a las cotas del paseo, pero bueno, tiene muchas posibilidades. Aquí tenemos este curioso edificio, con esta austeridad clásica de los años 30, donde no había terrazas, donde la ventana era muy austera, y que luego siguió en los años 40. Al lado tenemos un nuevo edificio también que sigue esa alineación, que ha optado por una actitud más abstracta en las terrazas, también un gran porche de entrada, y sigue la alineación. Al lado tenemos otro de estos años 30-40, probablemente ya de posguerra, con esta actitud tan austera, quizá excesivamente austera. Como viste, toda esta arquitectura provenía de un mundo que pretendía ser muy disciplinado, una especie de racionalismo clásico que produce edificios quizá demasiado serios. Tenemos un edificio de terrazas que va a definir toda esta alineación hasta llegar ya al último edificio. Fijaros cómo la acera es muy escasa, la acera para esta avenida. Y aquí llegamos al último edificio, que fijaros tiene el detalle de un gran zócalo de mármol blanco, que es de agradecer, y también con un juego escultórico en los antepechos del entrepiso, que también es de agradecer. Bueno, aquí el portal se ha reformado, pero veis, la intención era muy bonita, crear estas piezas escultóricas y crear un zócalo luminoso blanco. ¿Veis? Es la misma sensación que luego en planta genera este juego de terrazas, con los miradores que se asoman a la terraza. Bueno, es un edificio interesante. También el juego, veis, aquí tenemos el otro portal, muy bonito, en acero. Y bueno, aquí veis es una pena que estos entrepisos, nacidos para ser de oficinas, pasarán a ser viviendas, porque son viviendas que tienen menos luz porque aparece el vuelo de la vivienda superior. Pero lo que quiero veáis este zócalo que está diseñado con mucho cariño, ya veis, con unos elementos escultóricos que recuerdan un poco en planta estos hexágonos que aparecen en las terrazas. Bueno, ya veis que es de agradecer este zócalo y que genera este edificio. Ya lo veis, hay esa mezcla de este blanco que vuelve a aparecer en antepechos, en los cantos de los forjados, ese juego de blanco y ladrillo. Y como veis, forma una pieza interesante. Estamos ya en esta esquina y ahora vamos a ver todo esto. Llegamos a esta gran plaza, la iglesia de Santa Tecla, y donde, como os decía, a partir de aquí, de la Avenida de Madrid, aparece ya un nuevo urbanismo, de manzanas más grandes, bloques más grandes, torres. Es decir, acaba en cierta manera Avenida Madrid, es un poco el límite de una ciudad más densa. Si empezásemos desde la otra acera, pues vemos los problemas que generan estas distintas ordenanzas. Sabes que el paseo central es muy bonito, no le quitamos nada a este precioso paseo, solo echamos en falta que las aceras hubieran sido más amplias. Bueno, ahí vemos este paquebote. Estos grandes vuelos que se le ponen como coronación, yo creo que hacen daño a la avenida porque crean una línea muy alta de cornisa. Creo que es mucho mejor la actitud que había en los 60 de retranquearse hacia atrás para que parezca que el edificio sea mucho más bajo. Esto aparece,
yo creo que en los 80, y no creo que sea una buena solución, porque como veis da mucho peso a la pieza, que es una pieza demasiado pesada para la avenida. Ahí vemos este otro que en cambio lo veo mucho más ligero, más apropiado. Aquí vemos este problema de alineaciones, pero bueno, al final se ha resuelto. Y estos cambios de altura, ya lo veis aquí, ha tratado de adaptarse a dos edificios muy parecidos de esta arquitectura de posguerra, probablemente, aunque algunos pueden ser anteriores a la guerra, pero era una estética muy austera, muy disciplinada, un poco en relación con el nacionalsindicalismo, los nacionalsocialismo. Aquí vemos el edificio de terrazas que parece que atiende a una nueva ordenanza más baja y este último que recupera la altura poderosa de la avenida. Y aquí ya llegamos a este punto de cruce. Ya veis que aquí también aparece una arquitectura ya un poco diferente, aunque va a haber edificios de una gran continuidad, sin embargo, se produce ya una ruptura de estas manzanas tan densas. Bueno, y aquí tenemos Avenida de Madrid, enfilando ya esa larga avenida. Estamos en este punto. Ahora veis aquí la iglesia de Santa Tecla. Y aquí un poco lo que os decía. ¿Veis? La densidad de estas manzanas cambia mucho a partir de aquí. ¿Veis? Aquí ya son manzanas de parcelas más grandes. Aparecen ya torres, bloques aislados. Es decir, hay ya una ruptura de esta trama tan densa de Sants. Estamos en este punto de cruce. Prácticamente aquí estaría Santa Tecla. Esta es la avenida Madrid, que hace esta pequeña curva. Ya lo veis, hace una pequeña curva aquí. Aquí estaría Santa Tecla. Y aquí llegaría la Rambla de Brasil. Como veis, aquí estamos. Y aquí lo vemos de nuevo. La avenida de Berlín, la avenida de Madrid, la Plaza Centro. Y aquí estaba sin trazar aún la avenida de Madrid. Aquí es donde están esos bloques y aquí llega ya se está preparando, como veis, la Rambla de Brasil. Ya está abriéndose. Y este era un antiguo camino, un antiguo cauce del río que va a definir luego las dos rieras que están como calles curvas que aparecen dentro del barrio. Bueno, y aquí estamos ya en el comienzo de esta avenida. Como veis, aquí aparecen por un lado grandes manzanas en zonas que veíamos vacías en el plano y sin embargo aparece una zona más densa con edificios más antiguos que era lo que definía esta zona del barrio de Sants hasta prácticamente la avenida Madrid, avenida Berlín, hasta la Plaza Centro. Como veis hay distintas tipologías, aquí en dirección norte-sur, aquí en dirección este-oeste, de viviendas más bajitas. Esto lo veremos en otra lección donde entraremos por este corazón. Ahora vamos a seguir la avenida de Madrid y la avenida de Berlín. Veníamos de una avenida de Madrid, ya se iba consolidando, como recordamos en otras lecciones. Teníamos la preciosa iglesia de Santa Tecla en un punto muy singular que había respondido muy bien y empezamos la avenida. Veremos en esta avenida que hay muchas faltas de arbolado. Nos extraña muchísimo porque no continúa el arbolado, no se repone el arbolado en todas las faltas que hay. Y a la vez vemos como los plátanos están exigiendo aceras más anchas. Los plátanos se inclinan mucho hacia la avenida porque no tienen sitio para crecer. Eso indica que probablemente aquí haya que en un futuro ampliar aceras. Bueno, y aquí tenemos como este edificio con estos giros. Tenemos este zócalo tan bonito que va marcando la avenida. Fijaros cómo los plátanos están plantados con una acera en origen muy estrecha y ellos mismos están exigiendo, claro, haber sido plantados en un punto con más posibilidades de expansión, ¿no? Porque además tenemos el vuelo de las casas y les deja sin sitio. Y luego vamos a ver que hay muchos vacíos. Ya veis, hay muchas rupturas de arbolado. Eso no puede ser una avenida. Y se nota mucho en la avenida porque en el momento que falla el arbolado, pues aparece la arquitectura de detrás que a veces rompe toda la continuidad. Bueno, aquí tenemos este gesto de las terrazas. Y al lado tenemos edificios también, todos han tratado de tener elementos interesantes. Este ha trabajado muchísimo este zócalo, para tener estos espacios de entrada, de salida. Ha jugado también con dos escalas, como veis, como una escala más pequeña y luego una escala que se coloca sobre él. Aquí se adapta, por así decir, a este otro edificio, también tiene su interés.
¿Veis? Edificios donde, como veis, en los zócalos trataban de generar espacios de entrada muy interesantes. Esta también es una casa muy bonita, veis, con unas entradas en madera, bueno, muy interesantes. Este zócalo de oficinas, el pórtico de granito negro, que luego sigue por dentro de la casa, como veis, la cerámica, una casa muy bonita. Ya veis que está tratando ella de enriquecer un poco la avenida. Aquí lo vemos. Y aquí aparece un lienzo larguísimo que en cierta manera define muy bien la avenida, pero que tiene de excesiva altura. Hubiera estado muy bien que a partir de este piso se hubiese echado hacia atrás, como pasaba en los años 60, donde al final se lograba estas alturas, pero se disimulaban mucho con los áticos y sobreáticos que se iban retranqueando hacia atrás. Como vemos, esto agobia demasiado, por su altura, agobia demasiado la avenida de Madrid. Es una pena porque el edificio podía haber estado muy bien, le ha faltado ese pequeño gesto. Aquí tenemos otro zócalo. Fijaros qué zócalo tan precioso, con un mármol precioso y cómo ha definido la entrada casi como una gruta blanca. Muy interesante. Aquí tenemos este juego de las terrazas. Ya lo veis. Y enfrente tenemos este gigante. Fijaros que marca mucho la horizontal. Quizá es excesivamente denso el zócalo de las terrazas. Se hace quizá demasiado denso, pero sobre todo nos extraña ese gran elemento de peso arriba, que nos pasaba lo mismo en el edificio que os hemos contado, cómo eso al final produce una excesiva pesadez, cuando uno lo que espera ahí arriba es ir desapareciendo bajo el cielo. Pero fijaros qué precioso zócalo, qué mármol maravilloso ha definido todos los pórticos de este edificio. Y además, qué ligereza en las carpinterías, esto es un tesoro. Está muy bien este zócalo. Fijaros el vuelo para la entrada, la doble altura de las carpinterías muy finas de aluminio. Es un zócalo precioso. Nos extraña que todo el cariño que ha introducido en este zócalo no lo hubiera hecho arriba, es decir, que arriba hubiese vuelto a aparecer un elemento de un color más claro. Una pena, porque se ve que el arquitecto aquí trabajó todo esto con mucha ilusión. Ya veis que tiene las distintas entradas. Bueno, es un zócalo fantástico. Bueno, esta es la que habíamos visto antes. Son unos zócalos, unos mármoles maravillosos. Fijaros que es una pena que los comercios no se den cuenta del material tan valioso que realmente tienen detrás. Por supuesto, nadie lo valora, ¿no? Pero bueno, mirad qué bonitos también los números, el propio portal en madera, bueno, que indica un cierto estatus. Es una pena porque realmente estos zócalos son un tesoro y hacen muchísimo en la ciudad. Bueno, aquí llegamos ya a este final y aparece otro gigante también con un zócalo muy, muy bonito, granito y luego piedra blanca y luego las grandes terrazas que van ocultando las distintas habitaciones, los distintos salones. Fijaros como siempre se echa en falta la continuidad del arbolado. Es un arbolado que da la impresión que está poco valorado aquí. Fijaros cómo necesita realmente más anchura. Yo creo que ya aquí también habría que empezar a pensar en ensanchar las aceras. Fijaros, de aquí a aquí no hay ningún árbol plantado y pueden decir, no, es que hay entradas y salidas de garaje. Bueno, pues que se adapten los garajes al arbolado, ¿no? Pero aquí, por supuesto, cabe muchísimo. Faltan casi prácticamente 2 árboles, ¿no? Bueno, aquí vemos este zócalo, que también es muy, muy bonito, granito y luego mármol blanco. Y fijaros, muy bonita también el diseño de la barandilla. Este sistema de las terrazas, los arquitectos lo utilizan para que no se vea cara a la ciudad, siempre que tiene que haber una gradación de escalas. La avenida puede ver el bloque de la pieza del edificio, pero no le interesa ver qué ventana es de un dormitorio, qué ventana es un baño o una cocina. Por eso la terraza es un elemento que unifica toda una planta, que unifica las viviendas y que crea como una escala intermedia entre la ciudad y la vivienda. Es un recurso pues que siempre da muy buen resultado. Bueno, aquí veis también la parte baja de las terrazas que está tratado con cuidado. ¿Veis? La terraza lo que hace es ocultar el funcionamiento de la casa que a nadie le interesa. Seguimos, aquí tenemos otra casa, como vemos, extraña mucho que estas terrazas no tengan aquí una gran cristalera. Aquí tenemos un zócalo mucho más austero, pero también interesante.
las persianas de madera, que era un elemento que cuando se sustituye realmente la vivienda pierde mucho, porque la persiana de madera tenía muchísima categoría. Luego, seguimos la avenida, que ahí vemos un edificio, un edificio que ha sido restaurado con muy buen criterio, ya veis, ha introducido el elemento blanco, apenas que esto no sea todo él un gran vidrio, ¿no? Bueno, se ha restaurado muy bien tratando de contrastar con el ladrillo, que también, fijaros, es muy interesante. Es un ladrillo colocado eh, sin matajuntas, sino formando como un tapiz. Aquí tenemos este pequeñito edificio, que es quizá ahora mismo enfrentado a otro, como vemos, de estos años más duros de los años 40, muy austeros. Este quizás sea anterior, yo creo que será anterior a la guerra. Y enfrente tiene, como veis, este también de esta arquitectura tan excesivamente austera. Era la época en que aún no aparecían terrazas, arquitectura muy austera, pero bueno, que al final crea una orden en la ciudad, una cierta disciplina. Como veis, está faltando amplitud de aceras. Los pobres plátanos tratan de llegar a tener espacio para expandirse. Aquí tenemos otra terraza muy interesante. ¿Por qué? Porque os fijáis que tiene un antepecho como más potente, y eso da siempre una sensación como de más intimidad a la terraza. Y ahí tenemos otra gran pieza, claro, las grandes piezas que están apareciendo al lado norte de la avenida. Otra gran pieza, también con un zócalo muy interesante, de mármoles, y luego este quizá ha actuado retrasándose con los áticos, y por eso da la sensación de menos pesadez. Como veis también aquí los árboles tienen distintos crecimientos, hay árboles que han sido sustituidos hace poco, en fin, es una gran avenida, pero da la impresión que el ayuntamiento no se da cuenta que es una gran avenida. Aquí tenemos una arquitectura, fijaros, que es de viviendas de muy poca fachada, tienen la terraza y un espacio. Quería mostraros cómo las carpinterías pueden alterar totalmente una fachada. Fijaros, probablemente la carpintería original es esta carpintería tan fina, o esa que vemos allí, y luego ha ido siendo sustituida por carpinterías más modernas, que son mucho más toscas, ya veis, son carpinterías mucho más macizas. Y es una pena porque había mucha más ligereza en las carpinterías originales. Ya que tenéis, fijaros, prácticamente casi, un poquito más ancha, es la misma actitud del edificio que acabamos de ver, pero con una diferencia. Aquí el arquitecto ha decidido que la barandilla pase por delante del elemento mirador. Y fijaros cómo da una sensación de muchísima más horizontalidad, de muchísima más riqueza. ¿Veis? Es la diferencia. Simplemente es el haber pasado o no en la horizontal. ¿Veis? Es un edificio que da la impresión de más categoría simplemente por haber continuado la barandilla. Como veis, también son viviendas de muy poco frente, que tendrán habitaciones a patio, pero fijaros qué zócalo tan fantástico. Bueno, los grandes portales, el juego de dos mármoles, esto que en principio nació siempre como para oficinas, la pena es que a veces son viviendas. Bueno, ahí aparece el ladrillo, pero muy atrás, muy adentro. Bueno, como veis, es un gran transatlántico, un paquebote muy bonito. También aquí veremos cuál habría sido la carpintería original, que quizá era esta, dos grandes correderas, no lo sé. Pero como vemos, luego se ha partido mucho. Fijaros, las nuevas carpinterías son mucho más toscas. Bueno, un edificio muy interesante. Indica también que había aquí enormes parcelas, mientras que en el lado sur veremos que hay parcelas más estrechas, herederas de antiguos cultivos. Bueno, aquí quería mostraros para ver, esto es un trabajo muy interesante si tenéis tiempo, averiguar al ver una fachada cuál era la carpintería original. Porque quizá era esta, luego como veis ha sido partida en otras casas en tres, ha sido sustituida, pero nuevamente la original es la mejor. Ya sabemos que quizá no es tan estanca como las modernas, pero esta partición es excesiva. Bueno, la original normalmente es la mejor. El ayuntamiento tendría que controlar mucho, pero claro, entiendo que es difícil. Controlar que no se sustituyan las carpinterías o que si se sustituyen mantengan la finura y la modulación de las carpinterías antiguas, porque como veis se produce un gran caos con tantas carpinterías diferentes. Bueno, seguimos.
que aparece un edificio que marca más la verticalidad y ya nos vamos acercando hacia... Bueno, fijaros también cómo ha trabajado el zócalo, con qué cariño ha trabajado el zócalo. Acaba nuestro edificio y llegamos ya a la plaza central. Aquí vemos un juego de dos edificios, con unas grandes, impresionantes terrazas, magníficas, y que además tienen eso bueno, que es que la terraza se mete un poco dentro del bloque de la vivienda para que sea a la vez la terraza más acogedora, a la vez la terraza parece más profunda y todo parece a una escala superior. ¿Veis? Es un edificio muy interesante también con un gran zócalo blanco y un gran portal. Y luego aparece este elemento precioso, muy escultórico, con esas terrazas que aparecen en esquina. Bueno, aquí tenemos ya, hay un punto, como veis, que se reduce la escala, donde aparece la vieja escala de esta avenida, con esa torre que aparece en la plaza. Bueno, seguimos y vemos, fijaros qué bonito. Por un lado, ha bajado mucho el antepecho de las ventanas, lo cual es muy bueno. Luego, fijaros el tratamiento que tiene, casi escultórico, donde la piedra se reduce, da paso a la barandilla. Bueno, es una casa muy bonita, fijaros qué delicadeza tiene. La terraza no sé si es un poco pequeña, pero bueno, la intención es buena, crear aquí un gran salón, y no sé si ahí darán un dormitorio o la cocina. Y veis, es muy bonita. Luego este remate de barandillas finales, bueno, una casa muy bonita. Y fijaros que el zócalo también es muy bonito, a pesar de todas las alteraciones que ha tenido, pues vemos este elemento de, fijaros qué portal, qué generosidad de amplitud, a la vez se une con la entrada del garaje. Bueno, fantástico. Y mirar cómo sobre un elemento más oscuro, que es el zócalo, aparece este elemento blanco. Fantástico. Fijaros también, cuando uno crea un antepecho bajo en las ventanas, la habitación gana muchísimo. El antepecho debe estar como mucho 80 centímetros. Cuanto más lo bajéis, 70, 60, mejor va a aparecer la casa, más alegre va a ser la habitación. Y ahí se notan los buenos arquitectos, cuando se preocupan por descender el nivel del alféizar respecto al nivel de la terraza, que siempre es un nivel demasiado alto. Fantástico. Veis una casa muy, muy, muy bonita. Fijaros que toda ella realmente es una franja continua de luz. Y sin embargo, no pierde por ello la fuerza, porque estos elementos tan bonitos de piedra, pues le dan ese carácter de macizo. ¿Ya veis? Parece un edificio muy denso, sin embargo, todo él es una cristalera. Muy bonito, fantástico. Enfrente tenemos esta sucesión, ya veis, de distintas escalas, con esta curiosa casita como de los 50, y la nueva arquitectura, que veis, quizá un poco más tosca, ¿no? La arquitectura general de la democracia es una arquitectura que pierde un poco elegancia respecto a la arquitectura de los 60. Bueno, y aquí tenemos la plaza central, que es una plaza muy, muy bonita. Fijaros que añorábamos que en todo el recorrido que habíamos hecho de Avenida de Madrid, Rambla de Badal, Rambla de Brasil, nunca había un espacio preparado como espacio urbano, como espacio plaza. Todo habían sido casualidades, cruces de avenidas, pero por fin encontramos una intención de un espacio urbano y realmente sale muy bien. Cuando se busca un espacio ameno, proporcionado, pues realmente se logra un espacio exitoso y aquí se ha logrado. Fijaros qué bonito, esto por supuesto es la fachada sur, siempre la fachada sur tiene más posibilidades, pero bueno, se ha generado un espacio muy muy bonito. Tenemos la línea de metro y aquí tenemos la fachada, que es el lado sur, que es la fachada norte, donde aparece, como veis, una arquitectura mucho más antigua al lado del sur que en el lado del norte. Pero bueno, al final es un espacio muy acogedor. Como veis, aparecen las terrazas, las cafeterías, un espacio de vida. Por fin, lo echábamos muy en falta. ¿Veis? Porque hemos recorrido tantas calles del barrio de Sants donde no hay ni una sola preparación pensada originalmente de una plaza. Todos son pues, casualidades, cruces, donde está la Santa Tecla, o cruces aquí en la plaza de Sants, pero nunca un espacio configurado. Ya era hora de que se configurase un espacio, porque fijaros que Sants todo está surgiendo un poco improvisadamente. Aquí tenemos, quería mostraros, que la plaza está aquí en el plano no aparece reflejada, es el cruce entre
estas manzanas largas, que luego las veremos en otra lección, y unas manzanas en otra dirección. Y esto es lo que un poco va a tener la esencia, la zona más antigua de esta zona de Sants. Y como veis, a partir de aquí, de la avenida de Madrid, Brasil, que aquí estaba sin trazar aún, pues ya había más vacíos. Ya lo veis, ¿no? Aquí la tenemos ya dibujada. Fijaros, este pequeñito espacio, pero como veis, la avenida de Madrid estaba aún sin trazar. Aquí fijaros que se había generado una placita que ha desaparecido y bueno, por aquí va a venir la avenida de Madrid. Aquí sí que tenemos ya Tarradellas y bueno, es contraste entre estas manzanas. Y aquí la comparativa. Bueno, venimos de esa avenida de Madrid. Fijaros aquí un poco el contraste entre esta ordenanza que se ha hecho con muy buena intención, se ha hecho con la intención de dar luz sobre todo a las manzanas internas, pero que se antoja un poquito escasa, como veis, ¿no? Una gran avenida como es esta parece que sí que podría admitir más alturas, quizá no tantas como estas que hemos visto, pero un poquito más. Y luego fijaros cómo la creación de plantas bajas con entrepiso da una sensación de gran ciudad, de gran avenida, que aquí se pierde. Esto es un poco lo que pasa, como os digo, en la democracia. En parte porque entra una nueva generación de arquitectos que buscan más, se basan más en la tradición, quieren recuperar la ciudad, la escala tradicional de la ciudad, y rechazan toda esta arquitectura que realmente tuvo momentos gloriosos, generó grandes ciudades. Por eso hay un contraste muy claro. Bueno, aquí vemos esa secuencia, con esos edificios de posguerra muy altos, muy austeros, y edificios anteriores que también apuntaban a gran escala. Fijaros aquí, a pesar del desnivel, pues tiene mucha gracia este frente. Esto se puede resolver, por supuesto. A esta casa se le permite subir 2 pisos más, igual que a esta, y se igualaría muchísimo. Pero todos son muy interesantes, como veis, todos los rascacielos que aparecen aquí y también estos pequeños edificios. Bueno, y sobre todo el sol y la vida que tiene esta plaza, pues resuelve cualquier problema. Y aquí quería mostraros la línea 3. La línea 3 es una de las líneas más antiguas del metro de Barcelona, que es una línea, como veis, que se dirigía hacia Plaza Cataluña, pasaba al Liceo, llegaba hasta las Atarazanas, paralelo, y luego fue subiendo, ya en los 70 fue subiendo hacia Calle Tarragona, Estación de Sants, Plaza del Centro y subió hasta la universidad. Entonces fijaros que es una línea como que va marcando el límite entre el ensanche y Sants. Es una línea casi, así como aquí es una línea de eje de vida, en cambio aquí se marcha un poco por el borde. Es una línea curiosa porque es una línea que entra y vuelve a salir norte-sur, cuando fijaros que la 1 y la 2 son líneas realmente este-oeste. Bueno, y aquí la tenemos, como veis, una universidad con nuestra zona de Sants. Luego quizá no tiene tanto, no sé el tráfico de personas que lleva esta línea, quizá un poco extraño que descienda por todo paralelo. Da la impresión que lo lógico hubiera sido apuntar más hacia Plaza Cataluña, pero bueno, lo que tiene el metro, por eso tienen los enlaces, ¿no? Pero es curioso que hasta ahora hemos visto la línea 1 y la línea 5, que eran líneas este-oeste, y la 3 es curiosamente la primera línea que encontramos norte-sur. Y aquí tenemos estas calles, Carrer Vallespir y Espir, que las veremos en la lección siguiente, que como veis ya tiene el carácter de la vieja Barcelona. Bueno, aquí tenemos estas aceras, una plaza muy viva. Fijaros que es un edificio muy interesante, ya se ve que es un edificio muy bonito, con una terraza que la ha protegido ante las vistas de toda la plaza. Mirad qué fantástico espacio. Está muy bien realmente este espacio. Y esta es la otra, Condes de Belloc, que es, como veis, otra calle que la veremos en la siguiente lección. Aquí tenemos esta arquitectura, fijaros qué zócalo más bonito, en piedra, esta arquitectura un poco de posguerra, con estos grandes huecos lo he dicho varias veces, si se pone una única carpintería, gana muchísimo los espacios. Pero es una arquitectura, como veis, muy digna, muy austera, y que, bueno, hace al final, sin necesidad de terrazas, hace de ciudad. Aquí tenemos la acera, el zócalo de la que va a continuar la avenida. Y enfrente tenemos otro zócalo fantástico. Fijaros qué bonitos son estos zócalos que juegan
con dos materiales de granitos, granito oscuro, mármol, granito claro, con las carpinterías, no sé si estas son las carpinterías originales, veis cómo pierde luego con la nueva carpintería. Y fijaros el vuelo de la terraza, un vuelo impresionante. Eso indica una casa muy interesante, con este gigantesco vuelo, la celosía. Bueno, es una casa muy bonita que resuelve muy bien la esquina. Fijaros, una pieza preciosa. ¿Veis? Aquí ha resuelto la preparación del gran vuelo, con sus grandes vigas, y aquí también. Una casa muy bonita que resuelve muy bien la esquina y que, como veis, va retraqueándose arriba. Aunque no lo vemos, es un elemento, una pieza interesante. Y aquí vemos este otro lateral. También vemos que esta torre también tiene su interés, con estas grandes terrazas, bueno, el zócalo. Es un ambiente, es una plaza que es un éxito. Además, claro, tiene el metro, eso es muy importante. Y aquí acaba nuestra avenida de Madrid y enfilamos la calle, la avenida de Berlín. Aquí vamos a encontrar edificios extraordinarios, lo vamos a ver. Bueno, aquí como vemos siguen los edificios, algunos más modernos. Fijaros que los modernos a veces tienen dudas de generar ese entrepiso, no sé por qué, porque es un entrepiso que da muchísimo carácter a las avenidas. Fijaros aquí qué árboles maravillosos hay, apenas que todos han echado en falta unas aceras más amplias. Arquitecturas reformadas, y aquí nos encontramos de repente un conjunto muy bonito. Fijaros, una sucesión de edificios fantásticos de preguerra y de posguerra, enfrentados también a un gran edificio de oficinas, por así decir. Fijaros qué foto más bonita de esta gran avenida. Aquí, que se estrecha un poquito de la impresión, la calle Berlín es una avenida muy bonita. Podríamos decir que casi tiene más serenidad que el tramo que hemos visto de la avenida de Madrid. Bueno, y en parte esa sanidad se la dan estos gigantes que no habíamos visto en Avenida de Madrid. Fijaros qué edificios. Mirad qué portales, qué elegancia. Estos son edificios, en mi opinión, podrían ser realmente de posguerra, pero también de la preguerra, ¿no? Se ve muy bien. Como veis, son edificios de los años 30-40. Aquí tiene las grandes ménsulas, herederas de la Belle Époque, de los grandes edificios de París, con estos grandes balcones corridos. Y luego tiene estas pilastras que van insinuando como un gran templo, y ese remate, que es ya muy típico de parte de los años 30 y 40. Pero fijaros qué sensación de palacio que marcan estas cornisas, estos pilastras fantásticos, son edificios fantásticos. Mirar qué portales tan bonitos, en esta gran escala. Son edificios muy, muy bonitos. Yo diría que son anteriores a la guerra, pero me puedo equivocar, ¿eh? Lo digo porque por la molduración de las ménsulas, pero me puedo equivocar. Hay edificios que están a caballo entre esas dos fechas. Fijaros que ha jugado a juntar los dos balcones aquí, como marcando un elemento central que está marcado por este gran torreón, con dos elementos más estrechos a los lados. Bueno, es una arquitectura fantástica. No sé cuál sería su carpintería original, que veis que se ha alterado mucho. Y luego pasamos a otro, también este sin duda es, perdón, este también, este es anterior a la guerra, ya se ve claramente, de los pocos edificios tan antiguos, con un portal muy bonito. Y enfrente tenemos este gigante que realmente se agradece mucho, es como un edificio de oficinas que ha jugado todo el rato a la misma carpintería, pero bueno, ha marcado las horizontales de los zócalos, tiene esta planta baja y entrepiso con este juego de dos materiales. Bueno, es un edificio muy sereno que aporta mucha dignidad a la avenida. Por supuesto, los grandes plátanos son indispensables. Seguimos enfilando la avenida. Aquí vemos este edificio con estos pórticos también muy bonitos, estos maravillosos mármoles. Vamos a verlo un poco antes. Bueno, ya veis qué bonito pórtico absolutamente transparente sobre este edificio que juega al rojo y al blanco, típico de los 60-70. Y tenemos, fijaros qué pena es cuando el mismo elemento material baja al entrepiso. Lo hemos visto también en la Rambla de Brasil,
cómo esto empobrece mucho la avenida. Parece como si los zócalos tuvieran que tener un carácter diferente al edificio de arriba. Pero este, en cambio, no lo he entendido así. Enfrente vamos a encontrar, fijaros, una sucesión de 4 edificios. Mirad, fijaros qué portal tan precioso, qué elemento clásico. Al final estos edificios hacen ciudad, crean una ciudad dignísima. Es la que yo llamo arquitectura cosmopolita, porque la gran ciudad europea de los años 20, los años 30 y luego de los 40, sobre todo en España, porque en España siguió esa tradición clásica que en los demás países no siguió, precisamente por la victoria de los aliados, que quisieron cortar con todo lo que era tradición europea, pues al final se crearon unas ciudades fantásticas. Fijaros que aquí hay otros edificios que yo diría que son de preguerra, son edificios casi racionalistas. Fijaros los portales tan impresionantes que tienen, vamos a verlo mejor. Los portal de línea horizontal, eso indica siempre ya el racionalismo, hueco alargado, y es curiosa la contraventana, ¿no? Porque normalmente el racionalismo no utilizaba mucho las contraventanas. Bueno, como veis son edificios muy serenos, estos portales muy verticales y que se han conservado, es maravilloso. Estos edificios perfectamente pueden ser de preguerra, aunque también, como os digo, hay proyectos que quedaron parados en la guerra y que se acabaron después. Fijaos esta secuencia de cuatro edificios muy parecidos, cada uno con su estilo, este mucho más clásico, estos ya más modernos, bueno, que son muy interesantes. Realmente son 5 edificios. Fijaros qué portal tan bonito. ¿Veis? Este es portal racionalista. Este sea la época en que esté hecho, realmente sería años 30, donde aparece ya el racionalismo en Barcelona. No hay muchos edificios racionalistas en Barcelona, por eso se consideran tan valiosos, porque aunque el racionalismo, luego movimiento moderno, va a definir toda la arquitectura del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, hay que decir que el racionalismo desapareció tras la Guerra Mundial. Sus arquitectos siguieron, pero evolucionaron, es decir, el puro racionalismo, la época, para decir, épica del racionalismo es esta, los años 30. Por eso estos portales son tan valiosos, porque expresan un movimiento revolucionario, basta ver la horizontalidad, que buscaba un mundo nuevo, mucho más puro, mucho más abstracto, mucho más pensando en la luz en la vivienda, en la distribución diáfana. Bueno, fue una época apasionante. Es verdad que suprimió muchas cosas de la vieja ciudad, suprimió la decoración, suprimió los órdenes clásicos, suprimió una ciudad con un cierto empaque señorial, que ella, de cierta manera, en su época la gente la despreciaba mucho, decía que era arquitectura de garajes, porque no tenía molduras, no tenía... Pero bueno, fue una especie de renacimiento de la arquitectura y ha marcado muchísimo nuestras ciudades, para bien y para mal. Bueno, aquí veis, fijaros cómo se marca la horizontal y es muy bonita. Bueno, la idea de la contraventana yo no la he visto demasiado en edificios racionalistas y aquí está. Fijaros, comparado con este, donde aquí aparecía la pequeña pilastra, los pequeños gestos que eran de agradecer, estos generaron ciudades maravillosas. Este ha renunciado a todo eso y ese empobrecimiento que quizá hacía falta en un momento revolucionario como era este, pues luego la ciudad lo va a echar en falta, va a echar en falta la delicadeza de toda esta decoración. Bueno, aquí lo vemos, fijaros que son realmente 3 edificios. Este no tiene contraventanas, son los mismos portales. Muy bonito, es un conjunto muy bonito, muy austero. Os lo muestro aquí, ¿veis? Este es el que veíamos más clásico y aquí tenemos estos 4 hermanos racionalistas. No sé si en origen eran con contraventanas o eran sin contraventanas. No sé, como veis son viviendas muy profundas, probablemente haya una vivienda a la avenida y otra vivienda al patio. Fijaros ahora, viene aquí ya otro, este gigante de los 60. Bueno, enfrente teníamos esta maravilla. Fijaros, otro edificio racionalista de los pocos que hay. Es decir, sin ninguna duda, en mi opinión, de la anterior a la Guerra Civil. Fijaros este portal. Es un portal art déco, fijar el dibujo art déco, pero que, sin embargo, la arquitectura ya es racionalista. Fijaros qué finura en la terraza. El racionalismo es el primero que aparece ya con las terrazas,
Pero fijaros, su carpintería original, aunque es horizontal, es muy clásica, porque aún no se atrevían a partir. Sin embargo, fijaros, que diáfana ha colocado ya la nueva carpintería. Esta realmente va más con este mundo del racionalismo que esta, pero es que ellos en su momento no podían hacerlo. Bueno, fijaros, un edificio interesantísimo. Como os digo, hay muy poco edificio en Barcelona racionalista, poquísimo. Y esto es otro tesoro. Bueno, fijaros, las carpinterías horizontales, horizontal siempre indica revolución, y es muy bonito. Y este frente, hay quien dice que estos grandes frentes hablan del fascismo. Y es verdad en parte, los edificios del fascismo, que son racionalistas también. El racionalismo fue un movimiento revolucionario. Quería acabar con esto, quería acabar con la Europa de la burguesía, con la decoración, con estos edificios semiclásicos. Quería crear un mundo nuevo, ese que parece mucho al Renacimiento. Quería crear un mundo abstracto, un mundo diáfano, un mundo limpio, donde hubiera mucha luz, pero destruyó la decoración, va hacia una abstracción. Era un movimiento revolucionario. A él se añadían, se ha asociado muchas veces a las izquierdas. No es verdad, porque el fascismo, su arquitectura en parte era esta, la falange, muchos arquitectos falangistas, es decir, siempre eran arquitectos revolucionarios. Lo que pasa es que con la guerra mundial realmente este estilo va a desaparecer, aunque se cree que él está detrás de toda esta arquitectura de los 50 y de los 60, y es verdad. Sin embargo, esta poética tan pura, tan original, va a desaparecer. Por eso son tan valiosos estos edificios. Y luego asombra cómo ellos aún no tenían los medios para hacer estas carpinterías y se tienen que ceñir a las viejas carpinterías verticales, pero tratan de marcar la horizontalidad. Y fijaros que la puerta, en cambio, es Art Deco. Es de esos mismos años, pero de un estilo que ligaba más con la tradición. Bueno, interesantísimo, ya lo veis. Y ahora aparecen dos gigantes que también son una preciosidad. Fijaros cómo cambia la avenida cuando aparecen estos edificios. Cobra un empaque, cobra una grandiosidad. Es estupendo. Y no tenemos muchos edificios aquí. Vamos a ver estos tres, que son tres maravillas. Bueno, fijaros el portal, fijaros la elegancia que da este gran balcón corrido. Habla como de una escala. A partir de aquí acaba el zócalo. Muchas veces este balcón marca el comienzo del cuerpo, por así decir, del edificio. Aquí está entremezclado. Ya veis, el zócalo, marcado por estas estrías, tiene este juego de tener este gran vuelo macizo. Y a partir de aquí empieza, por así decir, el templo del edificio, el cuerpo del edificio, donde aparecen unas insinuación de grandes columnatas y luego viene la coronación, que es la culminación. Fantástico, como veis. Mirad qué portal, qué maravilla de portal. Es un tesoro. Claro, las ménsulas, que son muy abstractas, los propios balaustres, veis, está como reinterpretado todo. Fantástico. Esto es un poco la arquitectura, podríamos decir, de la Belle Époque, pero con una cierta geometrización, con muchísima personalidad. Ya lo veis. Bueno, mirar también las carpinterías, este zócalo tan poderoso, cómo prepara ya las grandes locales con estos maravillosos pórticos. Es fantástica esta entrada. Fantástica. Bueno, y fijaros, bueno, los propios balcones, mirar el detalle del balcón rehundido, este juego de elemento muy pesado, muy barroco, frente al elemento más ligero. Bueno, y de luego veis los dos torreones que asoman y por detrás un cuerpo trasero. Fantástico, es una arquitectura, es lo que yo llamo arquitectura cosmopolita, arquitectura de la gran ciudad europea de los años 10, 20, hasta el año 30, hasta la Guerra Mundial. Luego ya esto no volverá. ¿Por qué? Porque la victoria de los aliados y del comunismo en la Segunda Guerra Mundial en cierta manera, va a prohibir esta arquitectura. Porque en cierta manera les recordaba mucho Europa. Al final, la que perdió la Guerra Mundial fue Europa. Esta vieja Europa desaparecerá. Y vendrá una arquitectura más funcional, aparentemente más desinhibida, que en ningún momento recuerda la vieja Europa que era esta. Fijaros el otro portal, maravilloso. Qué portal fantástico, estas ménsulas. No sé qué arquitecto es este, pero es un arquitecto fantástico. ¿Veis? Fijaros que son edificios idénticos. Mirad, fijaros lo estrechos que son los huecos.
Es decir, domina muchísimo el muro, pero eso indica también que las habitaciones son enormes. Son habitaciones muy grandes, un hueco muy pequeño dominado por esta serie de juegos. Pero fijaros el trabajo que tiene el dibujo de todos estos entrantes y salientes es maravilloso. Bueno, el mismo. Y fijaros que además la decoración aquí está abstraída. Es decir, si son hojas ya abstraídas, el balaustre tiene este elemento como más abstracto. Pues un arquitecto fantástico. Y luego, por supuesto, los grandes árboles, en este caso no son plátanos. Es curioso que en esta avenida hay una alternancia, parece como de tilos y de plátanos, creo que son tilos, una alternancia curiosa. Y ahora llegamos a otro edificio. Bueno, enfrente tenemos este gigante, que luego lo vamos a ver con ese precioso zócalo. Ahora llegamos a otro edificio. Fijaros, este también es un edificio maravilloso. Fijaros la delicadeza. Recuerda mucho a los anteriores, pero este es, por así decir, más diáfano aún. Fijaros los huecos, qué pequeños son. Son pequeñísimos. Hay un dominio del muro. Recuerda mucho al anterior. Pero aquí ya todo empieza a ser más ligero. Es modernísimo. Fijaros, es un edificio neogriego. Esto es ligerísimo. El balcón de balaustre es tan pesado. Aquí ha pasado a ser un elemento muy ligero, pero continuo, que luego se rompe a partir del final del zócalo, que indica esto. Mirar los huecos y el portal. Una maravilla. Realmente es un edificio precioso. Fijaros, aquí aparece ya un poco más concentrado el salón o los huecos centrales, pero fijaros, muy poco hueco, con un dominio absoluto del muro. Mirad la elegancia de de los balcones. Es fantástico este edificio. Recuerda mucho los balcones a estos, pero están aquí aligerados, ¿no? A veces pienso si es el mismo arquitecto que está engañándonos, jugando a distintas arquitecturas. Mirad qué maravilla. ¿Veis? Están entremezclándose, fijaros los órdenes que se mezclan. El almohadillado horizontal, pero que a la vez marca como pilastras, pero que desaparece ante la aparición de la gran pilastra, que es la que va a marcar el cuerpo del edificio, el templo del edificio. Luego mirar este capialzado del hueco, con este rehundido que hace que el hueco sea muy pequeño, pero que le da una elegancia. Y bueno, fijaros la barandilla. Es modernísima. Por un lado es horizontal, por otro lado tiene el aspa clásica. Este edificio es fantástico. También es verdad que está muy bonito restaurado. Maravilloso. Fijaros. Es como una abstracción. ¿Veis? Es casi art déco. Este edificio es un art déco elegantísimo, porque el art déco suele ser un poquito más tosco a veces. Maravilloso, como veis. Mirar el portal. Fijaros que el aspa siempre se refiere a un clasicismo romano, griego. El aspa luego es utilizado por los movimientos nacionalsocialistas, porque habla de un mundo clásico, de un mundo militar, de un mundo ordenado. Aquí aún no, aquí habla de un neo-griego. Fijaros la comparativa entre el hueco, este hueco también, todo el trabajo que tiene, este rehundimiento del hueco, la gran ménsula que aparece. Son edificios muy casi surrealistas en estos gestos. Y este balcón, este detalle del balcón es realmente maravilloso. Y luego fijaros cómo recuerda esta, la barandilla recuerda bastante a esta otra barandilla. No me asombraría de que fuera el mismo arquitecto que está haciéndonos un guiño. Y aquí tenemos su secuencia, ¿veis? Son estos dos los más clásicos y este el más moderno. Y como veis, pues probablemente haya viviendas hacia el exterior, viviendas hacia el interior. Y enfrente teníamos este gigante, que fijaros qué bonito el zócalo. El zócalo aparece el muro cortina, que no lo habíamos visto. El muro cortina es un muro donde la estructura va marcando esta retícula del vidrio y que rompe los zócalos macizos que estábamos viendo. Este edificio marca un elemento muy pesado en donde va a ser la entrada de portales y garajes, que está muy bien asociar siempre el garaje al portal, porque así se dignifica la entrada de los coches. Y aquí rompe con el elemento este ligero de los locales y oficinas. Fantástico, como veis. Además crea un ritmo dentro del zócalo, va creando un ritmo de elemento macizo, perforado,
elemento ligero. Y encima tiene la secuencia de las terrazas. Bueno, seguimos y llegamos a perdonar aquí, no quiero alargarme, pero bueno, aquí volvemos a ver la secuencia de los grandes pórticos. Es un edificio muy curioso porque va combinando estos maravillosos grandes huecos, fantásticos, con una terraza donde aparece el ladrillo, que le da un poco de tosquedad al edificio. Pero bueno, como veis, flanquean ambos muy dignamente la avenida. Llegamos a este chaflán. Aquí aparece esta arquitectura más moderna que, bueno, tiene la delicadeza al escalonarse. Fijaros qué bueno es cuando se escalonan porque la avenida parece más baja, entra más luz. Bueno, son edificios de esta arquitectura que trata de hacer ciudad, que está muy bien. Este es el lateral que hemos dejado. ¿Veis? Es una arquitectura más modesta, pero bueno, quiere crear una gran escala. Y bueno, al final se agradece. Y enfrente tenemos estas secuencias. Seguimos con... Aquí vemos, es una arquitectura que quizá a costa de ser muy austera, a veces aporta poco a la ciudad. Bueno, aquí tenemos sus salones, dormitorios, piezas. Bueno, se agradece que tienen unos elementos de coronación, que son elementos muy austeros, muy materiales suaves, y eso es de agradecer también. Aquí tenemos otro edificio, por desgracia no se ve muy bien. Bueno, vemos el portal, que es muy valioso, y otro. Fijaros este edificio de esta arquitectura de posguerra que a mí me gusta mucho, que juega con elementos restos del racionalismo heroico y también de la arquitectura ya de posguerra, la arquitectura clásica, que tiene que ver con los movimientos revolucionarios de los nacionalsocialismo, los fascismos, también a veces el comunismo y el nacionalsindicalismo, ¿no? Que fue un poco lo que dominó en España. Fijaros que es muy moderna, pero a la vez es muy clásica. Y de estos hay muchísimos edificios en Barcelona. Y es una arquitectura que está muy, muy despreciada y que produce una ciudad de un empaque fantástico. Es una arquitectura misteriosa, enigmática, con huecos enormes, con mucha dignidad y que yo creo que merece la pena que un poco la rehabilitemos. Aquí llegamos, fijaros, esta casa, por ejemplo, que muestra sus dormitorios en el chaflán. Esto es lo que os digo cuando se actúa con una terraza continua. Trata de ocultar lo doméstico de la vivienda. ¿Veis? Esta es una casa que le está faltando darse cuenta que está en un cruce importantísimo de la ciudad, ¿no? Y está actuando con una ingenuidad para el lugar en que está. Fijaros esta, en cambio, fijaros qué riqueza tiene de juegos, con esa pieza que monta sobre el chaflán. Una casa muy interesante, no la hemos visto antes, quizá habría que haberla visto. ¿Veis? Es una casa que va jugando con estos quiebros, en la propia barandilla también. Una casa muy bonita. Prepara muy bien, como veis, el chaflán y sigue con esa teoría, apareciendo ahí en la pieza. Bueno, y luego estos elementos verticales en el zócalo, con este zócalo de solo un piso y luego Bueno, es una casa muy bonita. Ya veis que es casi una escultura, ¿no? Seguimos, ya que aparece este cierto peligro, que es cuando las casas rompen la alineación, lo hacen con muy buena intención para que la casa tenga como unas vistas desviadas de la avenida, pero son muy peligrosas porque pueden destruir la serenidad de una avenida. Todas ellas, bueno, vemos desde el zócalo de mármol. Aquí tenemos esta casa también muy interesante, fijaros, esta arquitectura de posguerra de los 50, con el zócalo clásico y con este elemento, herencia del racionalismo. También esta que mantiene la idea de los zócalos, estas rupturas que son muy peligrosas en la ciudad, estos elementos desviados, bueno, perdonar, fijaros, bueno, tratamiento barroco de esos zócalos. Llegamos también a otro chaflán. Como veis, echamos en falta. Hay aquí, así, quería mostraros que esto no lo hemos visto, ese edificio del lateral. Fijaros qué edificio tan fantástico. Esta es arquitectura de posguerra, pero como veis, tiene mucho del racionalismo y a la vez tiene mucho de estos huecos ordenados, fantásticos. Mira el zócalo, qué bonito es. Un zócalo de piedra con este recerco clásico. Es una arquitectura, como veis, es revolucionaria, una arquitectura que ya no tiene las clases sociales de la burguesía,
Ya no es una arquitectura de la burguesía, no es una arquitectura de la monarquía, sino que ya es de un nuevo Estado. Indica la disciplina de los huecos, la sensación de torreón, indica la gran fuerza. Es una arquitectura que muchos la asocian al surrealismo, otros se llaman en la época de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, Herbert Lees, incluso el pintor Hopper. ¿Y qué añoraba? Añoraba un renacimiento mediterráneo, sereno, quieto, clásico, ordenado. Fijaros, qué bien lo expresa este juego del ladrillo y el blanco. Era un mundo, yo sí digo, de tarde detenida, de sol en la tarde, de cielo azul. Si veis las pinturas de Chirico, de Carrà, de Morandi, un poco refleja, también algunas de Dalí, reflejan esa época. Soñaba un mundo ordenado, clásico, sereno, sin partidos políticos, sin movimientos sociales, un mundo ya muy ordenado, un poco refleja muy bien. Alguien dice que es arquitectura del fascismo. Bueno, es un fascismo matizado por un clasicismo, ya no es tan revolucionaria, es ya mucho más serena, es más clásica que la arquitectura del racionalismo. Respecto al racionalismo que acabó en un funcionalismo pobrísimo, esta arquitectura está llena de mensajes de la historia, por eso es muy interesante. Tenemos otro chaflán, como veis, fijaros que zócalo tan bonito. Y bueno, vamos a acabar ya, porque ya vamos a llegar a esta gran riera, que luego es calle Tarradellas. Fijaros que importante es el cruce, nos está avisando ya de salidas de la ciudad. Y ahí tenemos el último edificio fantástico. Bueno, allí tenemos, esto lo veremos quizá en otras futuras lecciones. Fijaros qué edificio tan fantástico, mezcla de racionalismo, clasicismo moderno, poco de art déco, fantástico ese chaflán. Y aquí tenemos ya nuestro final. Fijaros aquí, no sé por qué se ha hecho esto. Yo creo que hubiera sido mejor construir un pequeño edificio con sus terrazas y habríamos logrado pues quizá 10 viviendas más. La intención es muy buena, pero yo creo que aquí cabía perfectamente un edificio, una vivienda por planta o 2 apartamentos, pues 10 viviendas. Bueno, y aquí tenemos la última pieza, que es esta, como veis, una pieza muy bonita. Esta arquitectura es más quizá ya de los 50, arquitectura que ya, esa arquitectura que hemos visto allí, ya se alegra con las terrazas, ya es una España que ya está resucitando un poco, ya tiene más medios económicos, más alegría. Fijaros qué bonita la terraza, un poco densa, pero luego con esas contraventanas. Un edificio muy bonito. Fijaros que el zócalo se parece mucho al de aquel, pero ya la vivienda está cobrando, el hueco es mayor, la terraza da alegría. Bueno, la pieza es muy bonita. Resuelve muy bien el chaflán. Fijaros el portal, las barandillas. Bueno, una España que ya se está. Fijaros también el ladrillo a soga y tizón. Eso indica siempre a arquitectos que les preocupa mucho la textura. El recerco del hueco es un hueco muy moderno, pero a veces clásico con este recerco. Y es ya un poco la arquitectura que, como veis, supera ya estos años ya de más pobreza de la posguerra inmediata y ya apunta hacia una época más alegre. Aquí la tenéis, y muy bonita. Y bueno, aquí tenemos ese final con la Gran Rambla, que vimos era un arroyo que un poco separaba Sants de Barcelona, que quizá era una frontera que se ha mantenido con esta avenida y que ahí continúa hacia el exterior. Y como veis, una nueva tipología va a aparecer al norte de Avenida de Berlín, de Avenida de Madrid, una tipología un poco diferente, de bloques ya más poderosos, más aislados, más modernos. La vemos muy bien aquí. Fijaros, aquí hay un poco ya más de ruptura, de bloques, como hemos visto. Y aquí tenemos el gigantesco ensanche que va a aparecer ya. Estamos en el límite de este maravilloso ensanche de Barcelona. Muchas gracias. Ahora en las próximas lecciones entraremos en este corazón y luego ya acometeremos la impresionante estación de Sants. Muchas gracias.